semanas de la pelea entre el gobierno y el Poder Judicial. Esa pelea es pública. Quizás se explique por el miedo a Comodoro Pi, en un momento en el que ya no estén en el poder. Es raro, sería esta la primera vez que un gobierno intenta cambiar una corte yéndose. En general han cambiado las cortes cuando llegan, pero no cuando se van. Por lo cual sería sensato pensar que este tema de poder rever las causas, lo que se llama cosa juzgada írrita, quiera ser anulado por parte del gobierno cambiando la composición de la corte. Mientras el gobierno ve la manera de matar a Fait y ya se llega a declaraciones insólitas como la de Aníbal Fernández esta mañana. Que salga a la calle. Que salga a la calle es un western. Claro, digamos que Carlos Fait tiene 97 años y está en la corte desde el 83. Claro, pero esto no es a la hora señalada, a donde está en el medio de la calle Aníbal Fernández diciendo que salga, digamos. Falta que diga elija a sus padrinos. Y Bien, nos batimos vamos a hablar con mucha gente vinculada específicamente al tema judicial, pero me parece que lo más útil en este caso era hablar con alguien que pudiera analizar esto más políticamente que jurídicamente, y esa persona es Jorge Asís, que está en línea de teléfono. ¿Qué tal, Turco Lanata? ¿Cómo va? Bien, ¿cómo estás, Lanata? Un gusto hablar con vos. Gracias, hermano. También para mí. Contame, ¿cómo ves yo toda esta historia? comparto lo que decís vos, Jorge, y sinceramente me parece que tendrían que recapacitar estos muchachos en su ofensiva, porque en realidad no es que está en primer plano la justicia. Lo que está en primer plano es el delito. Claro. Cuando está tan la justicia en el primer plano y cuando hay tanta desesperación por un control de la justicia, muchachos, el problema no lo tienen con los jueces, el problema lo tienen con lo que se delinquió en la Argentina, ¿cierto? Y ahí ya sí que estamos en un problema, porque, digamos, lo de Fait prácticamente ya no resiste, porque hay una viejofobia, que me parece que es una viejofobia letal y negativa para ellos, incluso en términos electorales. Este rencor y esta cosa casi pecaminosa por haber sobrevivido tanto tiempo, este viejo profesor que sinceramente es una de las grandes glorias académicas que tiene la Argentina, como están estos muchachos empujándolo y demás, me parece que ante todo es un error, ¿no es cierto? Y después la imagen que se dan a sí mismos, que porque parece ser que hay todo un cristianismo entero que sale a jugarse la vida por la hotelería presidencial, ¿entendés? Y ya me parece que es demasiado, porque el partido judicial, como lo inventaron, no es lo grave el partido judicial. Si es grave y tiene tanta presencia el partido judicial, es por las faltas que estos muchachos cometieron. Y desde el punto de vista político, bueno, yo saqué una nota en mi portal que está hoy, que se llama La Doctora y la Justicia Terrenal. Ah, no pude verla, contame, ¿de qué va? Mira, trato de analizar esta docena de años Kirchner-cristinistas y que tiene que ver con esta cuestión de la justicia. Yo divido desde el punto de vista de la transparencia, si vos querés, de la moralidad, y para entender este fenómeno, en dos tramos, que está marcado por una frontera biológica que es la muerte. Es el kirchnerismo entre el 2003 y el 2010, que es una etapa de recaudación centralizada, una etapa que me parece que es la que provoca todas las causas judiciales que pueden ser molestas hoy, justamente cuando se acabó la recaudación centralizada, y a lo sumo podrá haber alguna cuestión de cuentapropismo, pero en realidad la situación cambió. Estos últimos 5 años de la doctora tiene que salir a responder por aquellos 7 años anteriores de recaudación, que me parece que no sabe muy bien cómo tratarlo. Así como la doctora lo corrige políticamente a su marido, y esto se ve en el cambio geopolítico y en toda esta catástrofe que deriva
en el crimen de Nisman, cuando hay un cambio geopolítico tan evidente que en realidad implica una corrección a las políticas de su marido, porque queda su marido como un tonto que compró pescado podrido durante años de la Mossad y de Estados Unidos y que tuvo que venir Parrilli para darse cuenta que había que modificar absolutamente todo. Esto, que entraña verdaderamente una descalificación de su marido, lo puede hacer desde el punto de vista político. Desde el punto de vista moral, no saben cómo resolver la cuestión. Y no creo que se pueda resolver fácilmente con un grupo de justicieros propios que salen a jugarse por la recaudación de aquellos primeros 7 años, ¿no? Jorge, ¿cómo va? Diego Leuco. ¿Cómo estás, Diego? Qué gusto escuchar. Bien, igualmente. Quería consultarte si además vos ves que hay algo del carácter personal de Cristina detrás de esta guerra tan fuerte contra Fait, contra Lorenzetti, digamos, de responderle también a nivel personal desde el punto de vista de que Cristina lo dijo muy explícitamente, la única que me pone límites es el pueblo, ¿no? Y esa especie de bronca que le genera el kirchnerismo a aquellos que pretenden decirle no, pretenden frenarlo, más allá de la impunidad de la cual estamos hablando, o más allá de esta cuestión de autodefensiva que tienen para cuando dejen el poder. Digo, ¿hay algo de las características personales del kirchnerismo también involucrado en esto? Por supuesto que hay, como vos decís, algo que pueda tener que ver con lo personal, pero en realidad, si vos no te querés cargar la corte no tiene por qué limitarte. Por supuesto que esta especie de competencia de contralor que tiene la corte, me parece que es correcto lo que dice Lorenzetti. La corte, la justicia, tiene que fijar límites a un ejecutivo que transgrede, si vos querés, en exceso. ¿Cuál es la razón de ser del hombre de la justicia? Juzgar. ¿Y cuál es la confrontación principal? Es el delito. Y aquí es donde yo insisto, muchachos, se deschavan mucho en materia de delito, porque es lo que no quieren que se analice, ¿no? Ahora, ¿cuál es la fuerza política, Turco, que tiene hoy el gobierno como para insistir en un cambio de este tipo? Mira, hablamos todos de un fin de ciclo que a lo mejor no es tal y a lo mejor se estira. Yo suelo decir que el cristinismo debe entenderse a partir de sus recuperaciones, es decir, de sus caídas, pero que generan recuperaciones y las recuperaciones más insólitas. Estos muchachos en el último mes pasaron de pensar que se iban a pensar que pueden ganar, sí, que a lo mejor nos quedamos, y de que lo mejor nos quedamos empiezan a amagarte con que te van a ganar en la primera vuelta directamente, y no se comportan como un ejecutivo que se va, razón por la cual los acuerdos que se hacen con China, con Rusia, y yo sinceramente ahora celebro que los candidatos y sus asesores en política exterior traten de indagar verdaderamente qué es lo que se firmó, porque me parece que el sucesor tiene todo su derecho obvio. a tratar de rever las relaciones con la Unión Europea, con los Estados Unidos, y por lo menos saber qué es lo que se firmó, digamos. Este gobierno, que supuestamente que se va, que concluye, que puede continuar de pronto a través de Scioli, pero con un gran enigma, verdaderamente temen si van a hacer las cosas de la misma manera en el caso de que sea Scioli, que este ya es un problema interno que tiene el kirchnerismo, pero en cierto modo, ¿qué es lo que ocurre? Ellos sospechan que se pueden quedar, en primera vuelta, a mi criterio, no les alcanza, por lo menos todavía, y en segunda vuelta saben que son boletas. En segunda vuelta es muy difícil que así sea. Sí, porque ahí se va a polarizar mucho más. La cosa va a ser un poquito más complicada, razón por la cual lo veo bastante inteligente al oficialismo, que trata de no romper muchas líneas con otros sectores peronistas que pueden estar más o menos vinculados. Ahora, es curioso cómo funciona el poder en términos psicológicos en ese caso, porque, a ver, para que
alguien tenga poder, otro tiene que dárselo, digamos, alguien tiene, para que alguien mande, otro obedece. Y yo entiendo cuál es la lógica por la cual ellos intentan mandar de todos modos, pero la pregunta sería, ¿y por qué los demás obedecen? Bueno, los demás obedecen, en realidad, los demás bancan que todavía la doctora, por ejemplo, mantenga la iniciativa hasta último momento. Acá veo que hay una política basada bastante en el error del adversario. Me parece que la doctora se da cuenta que el opositor avanza a partir de sus errores de pronto, ¿no es cierto? Hoy el negocio de todos es no equivocarse. Massa tampoco tiene que equivocarse más. Y hoy hay un juego de tres que están por el poder, y no son dos, como quisieran tanto Macri como Scioli. Todavía Massa acecha, digamos, ¿no es cierto? Pero la iniciativa todavía la tiene la doctora. Y la doctora anima. Yo no sé si hoy ordena o obedece, pero la doctora me parece que está hoy en un proyecto Putin. Vas a escuchar hablar de una presidencia legislativa. ¿Qué es la presidencia legislativa? Ir por la Cámara de Diputados, ir como candidata a diputada, y de pronto la posible presidencia de una Cámara de Diputados se hace una especie de copresidencia. En todo caso, hay muchas martingadas en el medio. Seguro. Lo cierto es que no creen, como en otro momento, que el final de ciclo está tan cercano, ¿no? Jorge, perdón, Maru, solamente quería consultarle sobre esta habilidad que él marcaba del kirchnerismo resiliente, ¿no? De sobreponerse a las adversidades y a muchas veces aparecer fortalecido luego de ellas. Sí. ¿Eso es capacidad política? ¿Es capacidad de oratoria? ¿Es capacidad para haber logrado que la economía no estalle tanto por los aires como se pensaba? ¿Cómo se explica? ¿En dónde radica? Mira, y también la certeza de que no hay enfrente absolutamente nadie con una capacidad destructiva que verdaderamente nadie quiere destruir. En sus despojos se recuperaron después del 2008, acordate que Néstor decía, vamos, esta sociedad no nos entiende, no tenemos por qué estar acá. Se recuperaron después del 2009 con las testimoniales, se recuperaron después del default y del desacato, y sacaron el conejo antiimperialista de la galera, y hasta le fue más o menos bien en las encuestas. Hoy el problema lo tienen con la gran prensa y la justicia, que son los bolsones de resistencia que... Sí, que son los que pueden cuestionar seriamente su rol claro, más adelante. que pueden contener más o menos la situación. Y como me dijo un profesor en París, hablando de las democracias descompensadas, las democracias descompensadas son aquellas mayoritarias y demás que vencen en definitiva a la justicia y a la prensa. Cuando hay una sociedad que tiene una prensa que aún sostiene y una justicia que no está absolutamente doblegada, la cosa es un poco más compleja. Hay otros lugares de América Latina donde esa democracia descompensada prácticamente terminó con la prensa y terminó con la justicia. Razón por la cual esta resistencia de la justicia, que yo no sé si es resistencia, simplemente es una resistencia que tiene que ver con su identidad. E insisto, el problema esta gente lo tiene con el delito, no con la justicia. Gracias, Turco, por la comunicación. Jorge, así quien hablaba.
semanas de la pelea entre el gobierno y el Poder Judicial, esa pelea es pública. Quizás explique por el miedo a Comodoro Pi,